A las 9:14 de la noche del 22 de noviembre de 1987, miles de personas en Chicago estaban viendo la televisión. Era un domingo normal, hasta que la imagen desapareció. La pantalla se fue a negro, y durante unos segundos, nadie sabía qué estaba pasando. Entonces apareció una figura, una máscara, gafas de sol, una sonrisa imposible, y detrás, una lámina metálica que giraba lentamente. Parecía Max Headroom, pero no era Max Headroom. Era alguien que había conseguido colarse en una emisión de televisión en directo. Y lo más inquietante no era que hubiera ocurrido. Era que, en aquel momento, nadie sabía cómo lo había conseguido. Los ingenieros de la cadena reaccionaron rápidamente. La señal volvió. El presentador deportivo Dan Roan retomó la emisión y, completamente desconcertado, prácticamente admitió que tampoco sabía qué acababa de pasar. Parecía una broma extraña, un error, un pirata de televisión. El problema es que aquella noche todavía no había terminado, porque aproximadamente 2 horas después, volvió, y esta vez consiguió algo mucho más difícil. Durante unos 90 segundos, el misterioso intruso tomó el control de otra cadena de televisión. Y lo que hizo durante ese tiempo se convirtió en uno de los mayores misterios tecnológicos de los años 80. Esta es la historia del hacker que secuestró la televisión. Para entender por qué aquella aparición resultó tan extraña, hay que viajar a una época en la que Internet todavía no formaba parte de la vida cotidiana. No había YouTube, no había redes sociales, no había streaming. Y si alguien quería piratear una emisión de televisión, no podía simplemente entrar en una página web y pulsar un botón. Las señales de televisión viajaban mediante sistemas de transmisión extremadamente potentes. Para sustituir una señal legítima por otra, había que conseguir algo mucho más complicado: transmitir una señal suficientemente potente para imponerse a la original. Y eso requería conocimientos técnicos, equipamiento y, sobre todo, planificación. No bastaba con tener una grabación preparada en una cinta. Había que conseguir que esa grabación llegara hasta el punto correcto de la cadena de transmisión y tuviera suficiente potencia para imponerse a la señal legítima. En otras palabras, el atacante no estaba simplemente entrando en un ordenador. Estaba atacando físicamente el camino por el que viajaba la televisión, porque alguien había encontrado una forma de acercarse lo suficiente al sistema como para hacerlo posible. La primera intrusión ocurrió durante el informativo de las 9 de la noche. El canal estaba mostrando información deportiva sobre los Chicago Bears. Y entonces la señal fue sustituida. Apareció el hombre con la máscara de Max Headroom. Se movía de un lado a otro. Detrás de él había una plancha de metal corrugado que imitaba el fondo geométrico utilizado por el verdadero personaje. No había un discurso, no había explicación, solo ruido, interferencias y aquella imagen absurda. Pero los técnicos de WGN reaccionaron. Consiguieron recuperar el control cambiando la frecuencia utilizada para enlazar el estudio con el transmisor situado en el John Hancock Center. La intrusión había terminado, duró menos de medio minuto, y probablemente ahí habría acabado todo, si el responsable hubiera tenido suficiente. Pero no la tuvo. Unas 2 horas después, alrededor de las 11:15 de la noche, otra cadena estaba emitiendo Doctor Who. Era WTTW, la estación pública de Chicago. Y mientras los espectadores seguían la historia de Horror of Fan Rock, la señal volvió a fallar. Primero apareció interferencia, después, la imagen cambió. Y allí estaba otra vez. La misma máscara, el mismo personaje, pero esta vez había sonido. Un sonido distorsionado, extraño, casi imposible de entender. Y entonces empezó el espectáculo. El intruso hacía referencias a la televisión de Chicago. Se burlaba de Chuck Swirsky, conocido comentarista deportivo relacionado con WGN. Hablaba de anuncios. Mencionaba New Coke. Mostraba una lata de Pepsi mientras pronunciaba una frase asociada a Coca-Cola. Canturreaba, gritaba, reía, y soltaba frases que parecían no tener ningún sentido. Era como si alguien hubiera mezclado una emisión de televisión, una broma privada y una pesadilla surrealista. Pero había algo todavía más extraño. El hombre no estaba solo. En la escena aparecía una segunda persona. Y al final de la transmisión, el misterioso personaje terminó mostrando el trasero mientras una mujer, vestida con un disfraz, lo golpeaba con un matamoscas. Después gritó, la señal desapareció, y Doctor Who regresó como si nada hubiera pasado. Todo había durado aproximadamente 90 segundos.
90 segundos. Eso fue suficiente para convertir una simple intrusión técnica en una leyenda. Porque la pregunta ya no era qué habían visto los espectadores. La pregunta era, ¿cómo demonios lo habían hecho? WTTW tenía un problema. En aquel momento, no había un ingeniero vigilando permanentemente el transmisor situado en la torre Sears, hoy conocida como Willis Tower. Los técnicos intentaron recuperar la señal desde las instalaciones de la cadena. Pero no pudieron hacerlo a tiempo. Y eso explica por qué el segundo ataque duró muchísimo más que el primero. El intruso había encontrado una ventana. Y la aprovechó. La investigación comenzó prácticamente de inmediato. Las noticias del día siguiente describieron al responsable como un pirata de vídeo, y la FCC confirmó que estaba investigando las dos intrusiones. No era la primera vez que alguien intentaba algo parecido. Un año antes, otro pirata había interrumpido una emisión de HBO bajo el nombre de Captain Midnight. Pero el caso de Chicago era diferente. Aquí no había una protesta clara ni un mensaje político comprensible. Solo una máscara, referencias extrañas y una demostración de que alguien podía entrar en una emisión que millones de personas consideraban intocable. Y entonces comenzó la parte más frustrante de la historia. No apareció un sospechoso. No apareció una pista definitiva. Solo preguntas. Durante años, aficionados, técnicos y curiosos intentaron descubrir quién estaba detrás de la máscara. Algunos pensaron que podía tratarse de alguien relacionado profesionalmente con la televisión. Otros sospecharon de personas con conocimientos técnicos suficientes para construir o modificar el equipo necesario. También se planteó que el ataque podía haber sido realizado por un grupo de personas. Y tiene sentido, porque fabricar la grabación, preparar el equipo, llegar hasta una zona adecuada y ejecutar la transmisión sin ser descubierto no era precisamente una travesura improvisada. Pero nunca apareció una prueba definitiva. Nunca hubo un nombre confirmado. Nunca hubo una confesión que cerrara el caso. Y esa es precisamente la razón por la que el incidente sigue siendo tan fascinante. Porque sabemos exactamente lo que ocurrió. Tenemos las imágenes. Sabemos cuándo ocurrió. Sabemos qué cadenas fueron atacadas. Sabemos que alguien consiguió sustituir sus señales. Pero no sabemos quién estaba detrás de aquella máscara. Y tampoco sabemos con certeza cuál era el objetivo real. ¿Era simplemente una broma? ¿Era una demostración técnica? ¿Era una protesta? ¿Una venganza contra las cadenas? ¿O simplemente alguien que quería demostrar que podía hacerlo? Quizá nunca hubo un gran mensaje. Quizá el mensaje era precisamente ese: podemos entrar, podemos interrumpiros, y no podéis hacer nada. Y eso, en 1987, era una idea aterradora. Porque la televisión tenía un poder enorme. Era una de las principales fuentes de información y entretenimiento. Lo que aparecía en pantalla parecía oficial, controlado, seguro, y aquella noche alguien demostró que no lo era. Lo fascinante es que el personaje elegido tampoco fue casual. Max Headroom era uno de los símbolos tecnológicos de aquella época. Un personaje creado para representar el futuro de la televisión. Un rostro digital, una especie de presentador imposible. El verdadero Max Headroom aparecía en anuncios, televisión y cultura popular. Y alguien decidió utilizar precisamente su imagen para atacar la televisión real. Era una especie de paradoja perfecta. El personaje que representaba el futuro aparecía para demostrar que el presente podía ser hackeado. Y quizá por eso las imágenes han sobrevivido tan bien al paso del tiempo. Porque siguen siendo inquietantes. No necesitan efectos especiales. No necesitan música de terror. Solo necesitas ver aquella cara aparecer en un televisor de los años 80 y saber que nadie la puso ahí. Han pasado casi 40 años. La televisión cambió, Internet llegó, los teléfonos se convirtieron en ordenadores. Las señales analógicas fueron sustituidas. Y la tecnología utilizada para aquella intrusión quedó prácticamente enterrada en el pasado. Pero el misterio sobrevivió, porque el incidente Max Headroom es una de esas historias en las que la tecnología y el misterio se encuentran en el lugar perfecto. Sabemos qué ocurrió, sabemos que fue técnicamente posible, sabemos que alguien lo hizo. Pero después de todo este tiempo, nadie ha podido demostrar quién fue. Y quizá eso sea lo más inquietante. Hoy, si alguien quisiera interrumpir una emisión, probablemente dejaría rastros digitales.
servidores, cuentas, direcciones, metadatos, cámaras, registros. En 1987, el intruso solo necesitó una señal, una máscara, y unos 90 segundos. 90 segundos para entrar en millones de recuerdos. 90 segundos para convertir una noche cualquiera en un misterio que todavía continúa. Y esa es quizá la parte más fascinante de la historia de la tecnología. Que a veces, los grandes misterios no nacen de una tecnología demasiado avanzada. Nacen de alguien que entiende perfectamente una tecnología que todos los demás creen segura. Así que la próxima vez que veas una interferencia en una pantalla, piensa en aquella noche de 1987, porque durante unos segundos, la televisión dejó de pertenecer a la cadena. Y alguien, desde algún lugar de Chicago, decidió ponerse una máscara y tomar el control. ¿Quién era? Después de casi 4 décadas, seguimos sin saberlo.